Vamos a comenzar el primer panel en el que vamos a hablar de criptoactivos, vamos a hablar de MiCA y para el que hemos invitado a dos actores de este sector. Por una parte tenemos a Miguel Jaureguizar, que es el director digital de Renta 4. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenos Buenos días. días, muchas gracias por venir. Buenos días. Gracias a vosotros. Y también nos va a acompañar Ángel Luis Quesada, que es el responsable de ONIS. ONIS es una empresa que se dedica a la custodia de criptoactivos. Muy buenos días, Ángel. Gracias por venir. Hola, buenos días y gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos a comenzar hablando de MiCA con vosotros dos. Teniendo en cuenta que es únicamente una propuesta y que dada la complejidad del tema puede sufrir modificaciones hasta su redacción final, ¿consideráis que MiCA refleja o mantiene un enfoque adecuado respecto al mundo o al ecosistema de los criptoactivos? Y si echáis algo de menos en MiCA. Si te parece, Ángel, empiezas tú. Vale, perfecto. A ver, si empezamos a ver la descripción de MiCA, lo primero que nos indica es que es el primero de una serie de directivas que van a ir saliendo con respecto a todo el mundo de los activos digitales. Personalmente, si lo planteo desde este punto de vista, de que es uno de varios, me parece un documento bastante completo. Se va a centrar sobre todo en la gestión de criptoactivos y en este sentido, viéndolo como el principio de un contexto, me parece no solo interesante, sino más que adecuado. Y de hecho es una regulación o una directiva que tendría que salir lo antes posible. ¿Sobre qué he hecho en falta? Bueno, pues hay muchas áreas que todavía se quedan un pelín, para mi gusto, cortas o que habría que trabajar un poco más. Por ejemplo, la parte que nos aplica a nosotros sobre custodia de activos digitales, la definición de custodia a veces se queda un poco laxa. Podríamos ver una de las cosas que es muy importante, qué garantías tenemos que ofrecer y qué garantías tenemos que dar al usuario. Pues creo que esto es un punto en el que todavía se queda un pelín laxo. Y por el otro lado, un punto en el que sí que hay que trabajar mucho y que genera mucha polémica dentro del mundo de los expertos o de la gente que está trabajando más en el mundo de los activos digitales a diario, es esa definición de activo, de activo estable, de stablecoin que se llama. Creo que a día de hoy esto implica mucho y abarca diferentes áreas y aquí se trata de una forma muy genérica. Posiblemente, como bien dices, en las nuevas revisiones del documento veremos más adaptaciones al respecto, pero principalmente el enfoque me parece muy correcto teniendo en cuenta que es el primero de varios. Muchas gracias. Miguel, de forma breve, ¿qué echas de menos en MiCA o si te parece que el enfoque es el adecuado? Sí, pues sin duda la primera piedra de una regulación es la más importante. Entonces, para mí lo más relevante es precisamente que se haya roto el hielo y además que se ha hecho de una manera ambiciosa, en este caso con una norma que aspira a ser quizá la más extensa y la de mayor alcance a nivel mundial. Estaría ahí compitiendo y bueno, pues pondría a Europa en una posición muy interesante. Creo que por el ámbito del negocio existe una parte que seguro que se desarrollará en el futuro, que es todo el mundo de las finanzas descentralizadas, que están trayendo ya no solo los criptoactivos, sino la forma de utilizar los criptoactivos para estructurar distintos cash flows, para generar distintos protocolos, proyectos, financiaciones, de una manera muy novedosa y que es lo que realmente está ahora más en boga en ese mundo de finanzas descentralizadas o DeFi. Pero insisto que como primera piedra creo que es muy relevante y de hecho la notoriedad que está experimentando y que estamos hablando de todo esto a día de hoy, creo que es una buena muestra de que es un paso en una dirección muy adecuada. Me preocupa un poco los plazos de implantación, el plazo de aplicación. Este es un mundo que se mueve a una enorme velocidad y creo que todos deberíamos hacer el mayor esfuerzo para que pase a ser una realidad y a estarse aplicando lo antes posible, porque realmente la velocidad de desarrollo es exponencial, como todos hemos podido ver, y realmente es un tema que es urgente. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que nos quedamos con ese mensaje de ambos en que esto debería de intentar
materializarse cuanto antes, ¿no? Respecto al ámbito del reglamento, está claro que hay que establecer una línea muy clara en lo que es un instrumento financiero, o sea, aquellos criptoactivos que pueden tener la naturaleza de instrumentos financieros y aquellos que no. Pero también es otra preocupación porque al final la definición de criptoactivo es muy amplia. Entonces nos surge también pues la duda sobre si todo lo que coloquialmente llamamos como utilities y que puede ir desde la entrada de cine, que se puede tokenizar una botella o cualquier tipo de vale, debería entrar también dentro de este ámbito de MiCA, ¿no? Ángel, tú que seguramente habréis custodiado en ONIS casi de todo, ¿no? Y, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, la verdad es que tenemos capacidad para custodiar casi de todo, pero vigilamos mucho que estamos custodiando a día de hoy, precisamente por llevarnos muy bien con la CNMV y no cometer ninguna cosa que a día de hoy no se deba hacer. Dicho esto, personalmente el mundo de la definición o la separación entre estos tipos de criptoactivos es lo que a día de hoy creo que es más complejo. Yo soy partidario de a lo mejor seguir filosofías como ha hecho Alemania, de unificar todo dentro de un concepto de criptoactivo, aunque tampoco al 100%, porque los instrumentos financieros lógicamente no tienen nada que ver con los criptoactivos. Pero si empezamos a discutir para cada uno de los tokens que vayan a salir, si estamos hablando de un security, si estamos hablando de un utility, qué pasa con cada uno, qué limitaciones tiene, qué regulaciones tiene. Nos va a pasar como ha estado pasando en Estados Unidos, que vamos cada vez en la época de las ICOs, de las ICO, que cada 5 minutos salía una nueva ICO, intentaban darle la vuelta para que colase como utility cuando realmente eran securities de toda regla y todo su objetivo era ser una pura security. Entonces yo creo que esto hay que trabajarlo mucho, es el punto yo creo de los más críticos en toda esta regulación, que es conseguir diferenciar cada uno de los activos digitales, colocarlos bien y que sea clara la separación. Y si no se puede tener una separación clara, a lo mejor lo que hay que hacer es unirlos. Porque creo que esto puede ser un stopper más que un beneficiario para todos, para todos. Dicho esto, creo que es necesario también diferenciarlos en algún aspecto, por lo que estamos hablando. Instrumentos financieros no pueden ser tratados igual que un criptoactivo normal y corriente. No tiene ningún sentido. Y sobre las stablecoins, Ángel, ¿crees que se adecua a la naturaleza de este tipo de criptoactivos el nuevo reglamento? Ahí soy un poco más reticente a lo que se está planteando. Desde mi perspectiva, hay 3 tipos de stablecoins. Estaría lo que podríamos llamar el e-money, el dinero digital, pues el euro digital que se pretende lanzar. Estaríamos hablando de las stablecoin con una naturaleza más pura y dura de criptomoneda, pues como podría ser USDT, USDC, que son monedas que sí que están apalancadas con activos financieros o tradicionales, con el dólar, con el euro, incluso con un bucket de cada uno de estos. Tenemos a Diem, que es la moneda que pretende sacar Facebook. Todas estas más o menos sí que pretenden ir a ese mercado, sí que pretenden ser una competencia, por decirlo de alguna forma, al euro y sí que deben de tener una regulación bastante similar a la que se está planteando en MiCA. Pero luego también tenemos, por la contraparte, tenemos stablecoin que son necesarias, pero como activos base para crear instrumentos financieros, las famosas DeFi que comentaba, o DeFi que comentaba Miguel al principio. Por ejemplo, tenemos a Aave, tenemos a DAI, tenemos una serie de stablecoin que son meramente herramientas necesarias para poder crear por encima de ellas finanzas descentralizadas. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nadie se le ocurriría hacer un préstamo a alguien en bitcoins a día de hoy. O sea, yo no aceptaría un préstamo en bitcoin porque no sé lo que va a pasar con bitcoin pasado mañana. Supongo que subirá y lo que hoy he pedido prestado que equivale a 15, mañana a lo mejor equivale a 40. Con lo cual yo no puedo crear una estructura de finanzas descentralizadas con una moneda como bitcoin. Necesito una moneda estable. Entonces, si estas monedas estables se introducen o se incorporan al mismo bucket que las otras monedas estables, nos vamos a encontrar con problemas. No se van a poder utilizar estas monedas así. Yo creo que ahí hay que intentar diferenciar mejor cada uno de estos activos digitales para que no exista ese problema el día de mañana.
Entonces, de alguna forma, en la creencia de que las stablecoins son, o su finalidad es siempre medio de pago, pues claramente no es así, sino que solamente es una parte de estas, ¿no? Miguel, ¿cómo ves tú el tratamiento de las stablecoins en MiCA? Pues coincido con Ángel y creo que es la parte fundamental es efectivamente determinar cuál es la naturaleza y la tipología de las stablecoins. Estas tres clasificaciones de monedas algorítmicas, monedas de respaldo, que creo que hay prácticamente un guiño del reglamento a Diem, antes Libra con su cesta de monedas fiat, y luego el e-money, sobre el que también se pronunció hace poco pues también el Banco Central Europeo, precisamente en relación a MiCA, y hizo algunos comentarios pues en lo relativo a la supervisión, al uso, con algunos matices, pero generalmente favorable, ¿no? Yo insistiría en esa necesidad también, o si queréis distinguirlas de otra forma, entre las monedas que nacen, las stablecoins, que nacen de forma nativa on-chain, en un protocolo, como es el caso, yo creo que el más representativo, desde luego, es el caso de DAI, que forma ahora mismo la mitad de las patas de todos los proyectos, swaps y tipos de cambio que se están organizando en finanzas descentralizadas, y luego el cómo se van a llevar monedas fiat on-chain. Entonces, monedas que no han nacido en el ecosistema, pero que pueden encontrar un reflejo. Es otra manera de enfocarlo, ¿no? Bueno, yo creo que de nuevo MiCA abre la puerta al tratamiento de todas estas monedas, y ahora tendremos, quizás ese es el campo donde hará falta más desarrollo para aterrizar exactamente qué es el dinero digital, qué es un e-money token y qué es incluso una referencia a un fiat de una moneda algorítmica que nunca va a salir de una red, de un DLT. Muy interesante, Miguel, especialmente esa clasificación que haces, ¿no? de este tipo de activos en función de su nacimiento, ¿no? Si son on-chain o off-chain, ¿no? Miguel, oyendo al otro bloque, a la parte de proveedores de servicios, como he comentado antes, en MiCA se hace una asimilación de los determinados servicios de inversión tradicionales a los que podrían estar prestándose en el ecosistema de criptoactivos, ¿no? ¿Te parece correcto este enfoque? Y ¿crees que el sector, tu sector, no sé si esto realmente puedes comentarlo, pero ¿crees que las empresas que prestan servicios de inversión, como es el caso de Renta 4 u otras, realmente van a prestar este tipo de servicios, se van a acoger a este tipo de servicios y además lo van a hacer con cierto entusiasmo? ¿O crees que no? Pues empezando por la primera, el enfoque me parece correcto, principalmente porque ¿cuál es la función esencial y la misión fundamental de las empresas de servicios de inversión, ¿no? Pues ayudar a los inversores a realizar la inversión de sus ahorros, de su capital, de sus fondos, bajo un marco de un importante control y exhaustivo control de riesgos que les permita pues, tener transparencia, competitividad, el acceso a los mercados, que yo creo que es algo que está muy en el core de lo que es MiCA también, esa transparencia y esa accesibilidad, pero con un, insisto, control de riesgos muy significativo, que es a lo que nos dedicamos. Las empresas de servicios de inversión podemos y debemos aportar todo esto a este nuevo asset class. A este nuevo asset class que, por supuesto, está empezando. Como decía ayer en su introducción, Rodrigo, es un tema donde vemos muchos criptoactivos que quizá llaman la atención por una enorme volatilidad, grandes subidas. Bien, pues debemos precisamente introducirlos de forma controlada en el sistema financiero. Entonces, en este sentido, creo que sí que es muy relevante la participación y el enfoque que se le ha dado para que las empresas de servicios de inversión realicemos la misma actuación que hacemos ahora y, por supuesto, todo lo relacionado con el KIC, con el PBC, prevención de blanqueo de capitales, con todo lo que requiere la introducción controlada de este tipo de activos en nuestro sistema. Eso creo que es positivo para el sector en general y para los inversores, en último término, en particular. Creo que es bueno para todo el ecosistema. En cuanto a la pregunta sobre el interés,
Yo te puedo dar, lógicamente, mi opinión informada de lo que hacemos nosotros y mi opinión sobre lo que creo que sucede en el resto del sector. Y la verdad es que a la pregunta de si existe interés, la respuesta sería sí, y además yo diría que un sí claro y nítido. En Renta 4 hemos desarrollado la línea de Renta 4 Digital Assets específicamente para poder trabajar en este contexto. Y creo que si se aprobara mañana el reglamento, tendríais un montón de entidades que querrían estar proporcionando servicios en este tipo de activo, claro que sí. Al final, con el hecho de ser un activo naciente, con el hecho de ser algo que empieza, el potencial del que se ha hablado en muchos foros y no es necesario repetir aquí, el potencial es muy grande. Es un proceso de transformación de los mercados financieros en el que, lógicamente, pues, parece lógico que queramos estar. Nosotros, desde luego, desde Renta 4 ya estamos ahí y vamos a continuar estando porque es un asset y una tipología, un ecosistema incluso por el que apostamos sin ninguna duda y no seremos los únicos. Muchísimas gracias, Miguel. Continuando con los servicios que se contemplan en MiCA, vamos a la custodia de lleno, Ángel. ¿Crees que se aborda adecuadamente el servicio de custodia y, sobre todo, qué diferencias crees que existen, ¿no? Que yo creo que son sustanciales entre el servicio de custodia tradicional que se está prestando actualmente y el servicio de custodia que se prestaría o que estás prestando tú desde ONIS o que se prestaría bajo MiCA? ¿Qué diferencias ves? Bueno, voy a empezar precisamente por ese último punto para luego derivar en cómo lo aborda MiCA. Para nosotros, a lo que parece una cosa muy tradicional, cuando hablas de custodia fiat y custodia cripto, realmente no tienen casi nada que ver en este sentido. La custodia de activos digitales es un tema que es mucho más complejo, entre otras cosas, por tres factores. Uno de ellos es la parte de ciberriesgo. Nosotros tenemos un riesgo real a un ataque ciber que nos haga perder todos nuestros fondos. Esto en el caso de una custodia tradicional, una custodia fiat, es mucho más difícil y los riesgos que tienen son completamente diferentes. Nadie va a robar a un custodio los fondos que tenga depositados en él, pero sí que puede pasarnos que en un custodio de activos digitales, con una brecha de seguridad, nos consigan robar todos los fondos. Entonces, la parte de ciberriesgo es mucho más alta y mucho más preocupante que en un custodio tradicional. Luego, por otro lado, pues como bien decía Miguel, la parte de blanqueo de capitales no tiene absolutamente nada que ver en el entorno de los activos digitales y en el entorno fiat tradicional. Y en este sentido, yo hago mucho hincapié a ver si conseguimos transponer en los próximos meses la quinta directiva de blanqueo de capitales, porque creo que es una pieza clave o la primera pieza de todo este ecosistema que está por llegar y en la cual todavía, por desgracia, llevamos mucho retraso con respecto a Europa. Y esta transposición precisamente nos indica cómo trabajar con la prevención de blanqueo de capitales. Hay que partir de una base y es que, a diferencia del dinero fiat o de un custodio tradicional en donde se hace una depositación del activo, nosotros lo que se hace es una depositación de las claves privadas. Entonces, al depositar estas claves privadas, basándonos en lo que dice la propia blockchain, somos nosotros los propietarios de esos activos digitales, con lo cual hasta el enfoque es completamente distinto. Para nosotros es crítico el blanqueo de capitales, lo llevamos haciendo desde el minuto 1, aunque todavía no sea obligatorio. Estudiamos cada uno de nuestros clientes finales, cosa que en la custodia tradicional no se hace, simplemente se recuperan los fondos y se hace una prevención de blanqueo de capitales muy básica. Y yo creo que aquí es completamente diferente. Y luego el entorno regulatorio, que para nosotros pues la llegada de MiCA es un punto clave, pero sí que creemos que yendo a ese punto, cómo lo aborda, creemos que es un poco laxo todavía. Creemos que es un poco laxo, tanto en las exigencias que se nos hacen, que yo creo que deberían ser mayores en algunos aspectos. Sí que debemos dar garantía 100% de los fondos, y esto, por ejemplo, en Fiat no pasa, pero también es cierto que nosotros podemos perder por culpa nuestra los fondos o por un fallo en nuestra parte de los fondos, entonces yo creo que eso es importante. Pero también creo que es importante entender la definición de custodio, trabajarla un poco más.
Porque a día de hoy, con esa definición de custodio, yo no tengo claro si, por ejemplo, una aplicación como MetaMask es un custodio, yo no tengo claro si una aplicación como un wallet, que es un software libre, es un custodio, y en caso de serlo, cómo debería aplicar. Sí que entiendo que es necesario porque, y además tiene que ser muy útil o muy claro, porque hay cosas que sí que son custodios y no lo dicen. Por ejemplo, la mayoría de los exchanges a día de hoy son custodios y no se les trata así. Se les trata como simples exchanges, cuando realmente están custodiando los fondos de terceras empresas, o sea, de terceras personas, con lo cual debería también entrar en ese bloque. Entonces yo creo que es un punto de partida, creo que estamos, como bien dices, en un borrador, y espero que en las próximas revisiones pues esta parte del custodio se trabaje mucho más, se intente definir mucho más y se intente excluir de este custodio lo que serían los wallets de un usuario final. Muchas gracias, Ángel. Y además te agradezco ese ejercicio, ¿no?, de autoexigencia que estás intentando trasladar a Mica, y que yo creo que es muy positivo. Miguel, para terminar este panel, vamos a hablar del reglamento de régimen pilotos o infraestructuras DLT. Es una puerta abierta para las empresas de servicios de inversión para intentar evolucionar, probar este tipo de infraestructuras, ¿no? Es decir, otra oportunidad tenéis aquí. ¿Qué opinión te merece este reglamento, este régimen piloto? Y nuevamente, ¿crees que va a tener pues una gran aceptación dentro del sector? Bueno, pues esta parte también, Fran, me parece muy interesante. Me parece muy interesante el régimen piloto, que como has dicho al principio, está llamando quizá un poco menos la atención que el caso de Mica. Y yo creo que es, bueno, pues por dos motivos principalmente. Uno, que el aspecto de las infraestructuras, siendo crítico, parece un poco menos llamativo, es un poco menos atractivo desde el punto de vista del negocio, el quien está haciendo esa operativa en esas capas, ¿no? Y segundo, que lógicamente son proyectos que están más orientados a un largo plazo. Se establece, si no me equivoco, en el régimen piloto una revisión anual y un periodo de 5 años, después del cual pues, se va a hacer una evaluación. Dicho de otra manera, creo que a los que nos interesa muchísimo y es algo que puede ser muy, muy transformador, pero que quizá no capture tanto una atención más global. ¿Me parece correcto el enfoque? Sí, me parece correcto. Es necesario sentar las bases, y en este caso las bases de la infraestructura de los mercados financieros que están por venir. Creo que es una gran oportunidad. Creo que es una gran oportunidad, existe una gran oportunidad, diría, a largo plazo, de disponer de un entorno meta europeo con la que pudiera llegar a ser, bueno, pues un gran mercado unificado a nivel por lo menos de infraestructura. Me parece que sería tremendamente interesante y tremendamente competitivo. En España en particular creo que sabemos mucho de mercados financieros y de infraestructuras de mercados financieros. Entonces creo y confío que seamos capaces, pues como es costumbre, intermediarios, operadores en colaboración y en regímenes que yo entiendo que van a ser más colaborativos que el de iniciativas más individuales, que vayamos desarrollando toda esta parte sin duda. Creo que tiene muchas oportunidades que quizá el reglamento todavía no recoge, pero que podríamos ver. Una, sin ir más lejos, en cuanto a las obligaciones de reporte, pues yo diría que mejor que en lugar de reportar, que las NCAs y que pongan un nodo en estas infraestructuras, con lo cual conseguiremos eliminar la necesidad de reporte, porque el reporte existirá de forma nativa en tiempo real y el supervisor, por fin, formará parte del proceso de forma on-chain, ¿no? Creo que hay dos ámbitos que se ven muy afectados por el desarrollo de infraestructura DLT. Y son clarísimos. El primero es, por supuesto, la liquidación, que es un proceso que está llamado a transformarse al 100%. Obtendremos una liquidación. Y yo creo que el segundo es precisamente el de la supervisión y el reporting. La transparencia que se puede obtener pues es absoluta. Entonces ahí pues confío que el reglamento también desarrolle un poco
estos conceptos, porque creo que puede ser muy positivo que en esas infraestructuras que se vayan desarrollando formemos parte todos los agentes que estamos dentro de este ecosistema, que yo insisto una vez más, está al servicio del inversor. Y creo que esta es la orientación que le tenemos que dar. Entonces creo que quizá de una forma más tranquila y un poco más a medio plazo, pero creo que sí que capturará también el interés del sector en su totalidad. Y espero que veamos iniciativas colaborativas con varios agentes de mercado. Creo que es una oportunidad muy buena. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, y nos quedamos con ese mensaje, ¿no?, de que también nosotros tenemos que participar, ¿no?, del nodo supervisor y a lo mejor sustituir los requerimientos por llamadas a smart contract, ¿no? Es decir, todo esto, bueno, pues también debería formar parte el supervisor de estos proyectos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Damos fin a este panel. De verdad que os agradezco mucho que habráis compartido con nosotros vuestros puntos de vista, tanto del sector más tradicional, pero no es cierto, ¿no? Porque 34 pues, ha demostrado estar siempre en la innovación, y también, sobre todo, a Ángel de Onís, porque nos ha dado la perspectiva de uno de los servicios de criptoactivos que quizás es el más desconocido y el más crítico, ¿no?, a la hora de desarrollarse por el tipo de riesgo que conlleva. Muchísimas gracias a los dos.